Hola, soy Solange Tovar y ya nos encontramos en un nuevo audio digital. El número 16 es el número, ¿cierto?, que nos tocaría con un título que yo sé que a muchos de ustedes les va a encantar o les va a parecer interesante estudiar. Amén. Estuvimos por unas largas semanas fuera de la secuencia de grabar. Pedimos las disculpas del caso, pero ya estamos de vuelta, orando a Dios para que nada de nuestros equipos, nuestras plataformas se hackeen o se bloqueen, ¿verdad? Porque siempre hemos tenido problemas con eso. Ya perdimos una página web que es la de solangetovar.com, pero vamos a regresar con una página web de solangetovar, pero .us, ya que va a poder compartir con ustedes, iglesia, los libros que tanto nos han edificado. Así que estamos preparando todos esos lanzamientos, quizás para fin de año o el primer mes del 2026. Sabemos que todos los testimonios, y principalmente los testimonios, son los que transforman la vida, porque de esa manera glorificamos a Dios, representamos a Dios y contamos las maravillas de este Dios maravilloso. Amén. Bueno, vamos a este audio número 16 en esta sexta temporada de Posca, Mi Identidad. En Chile estamos saliendo a las 8 de la mañana, en Miami a las 7 de la mañana. Tenemos bastante diferencia ahora, después vamos a tener una diferencia de 2 horas. Y bueno, y sabemos que nos escuchan en diferentes países, pero sabemos que el Señor es bueno a través de internet, a través de estas plataformas, y que usted va a poder escuchar cuando tenga tiempo en su casa, en su hogar, ¿verdad?, en su trabajo, camino de trabajo, la universidad, la escuela, estos audios para edificar su vida. Amén. Y sabe, yo he traído como título más bien una introducción a lo que aparece siempre en nuestra vida como cristianos, y es la guerra espiritual. ¿Cuántos dicen amén a esta clase? Vamos a hacer 5 clases sobre la guerra espiritual. Amén. Porque la verdad, iglesia, debemos entender que la guerra espiritual, ¿verdad?, es para todo creyente. Amén. Para todo creyente. Siempre el reino de la luz, ¿cierto?, va a estar luchando contra el reino de las tinieblas. Amén. Pero nosotros debemos saber muchos detalles en estas guerras espirituales que son muchas veces invisibles y que no sabemos cómo ganar. Pero vamos a hablar en esta primera clase, la introducción a la guerra. Vamos a hablar de la armadura de Dios, de las armas poderosas espirituales que podemos usar. La cuarta clase vamos a hablar del discernimiento de espíritu. Amén. Y la quinta vamos a hablar que hay victoria en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Que hay victoria en Cristo. Todo iglesia, todo creyente, todo aquel que se ha convertido en seguidor de Cristo debe saber que nos enfrentamos desde el día 1, del momento que recibimos a Dios y decidimos transformar nuestra vida constantemente, porque la transformación es constante. No somos personas perfectas, intocables tampoco. La verdad que cometemos errores, somos personas humanas. Nuestra carne a veces es débil y cometemos errores, ¿cierto?, para poder vivir bajo los principios, los valores, los mandamientos de nuestro Señor, que nos establece. A veces tenemos que pasar muchas pruebas, muchos desiertos, ¿verdad?, muchos procesos, y muchas de esas veces cuando estamos llegando al propósito, cuando estamos llegando a la meta, cuando estamos llegando a lo que Dios asignó para tu vida, a lo que Dios asignó para nuestra vida, vienen estas guerras espirituales, y ahí es donde debemos aprender a identificar. La guerra espiritual, iglesia, es como la santidad. ¿Se acuerda cuando hablábamos de la santidad, que no era una opción? Esta tampoco es una opción, sino que la empezamos a vivir porque no luchamos contra personas, sino más bien luchamos contra fuerzas espirituales. Y para esto quiero llevarte a esta parte de la Biblia donde está Efesios, donde Pablo habla a la iglesia, bueno, de la armadura de Dios. Pero quiero compartirte este primer versículo antes de llegar a lo demás, ¿verdad? Donde dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades y contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad y en las regiones celestes. Amén. Lo primero que está explicando aquí Pablo, ¿cierto?, en esta carta a los Efesios, es que
nosotros, ¿verdad? Que el cliente tiene que estar preparado para esta guerra física, no es, sino esta guerra, esta lucha espiritual. Amén. Y lo debemos entender que no se gana con nuestra fuerza, sino más bien con el Espíritu Santo en nuestra vida. Siempre vamos a estar viviendo diferentes batallas, diferentes procesos, ¿verdad? Y la única manera, iglesia, de mantenernos despiertos a todo esto va a ser que tengamos esa fe, conocer la verdad, que es su palabra, y la oración constante. Porque cuando nosotros tenemos que recordar que desde el día 1, ¿cierto? Cuando se separa el bien y el mal, cuando vienen estas dos identidades, digámoslo así, la identidad original de que el Señor nos hizo en Génesis a su imagen y semejanza, ciertos seres eternos, pero como llegó el pecado a través de la serpiente, como llegó esta introducción a lo que Dios había diseñado para nosotros, ¿verdad? Se levanta este enemigo, y este enemigo es un enemigo que no podemos quizás ver, quizás podemos sentir en diferentes ocasiones. Es el adversario, y el adversario, ¿cierto?, es el príncipe de las tinieblas aquí en la tierra. Y Satanás, ¿qué hace? Busca engañar, dividir, iglesia, y destruir nuestra fe, apartarte de la verdad. Y usted tiene que recordar que Jesús es la verdad y la vida. Y usa estrategia que influye en nuestro día a día, que influye quizás en nuestra familia, que influye en nuestro entorno, ¿verdad? Donde la mentira, la acusación, la tentación, la opresión, ¿cierto?, vienen a complicarnos constantemente. Incluso, yo no sé si a usted a veces le ha pasado que en temporadas de su vida ha tenido que vivir una situación, y después de esa situación viene otra, y como que cada vez la situación o la opresión que está viviendo se vuelve más grande, más fuerte, ¿verdad? Y se vuelve que en un momento usted le dice: Señor, yo no puedo más, hasta aquí quiero llegar. Porque esa es la guerra espiritual que nosotros debemos vivir constantemente en el Evangelio. Amén. Somos transformados desde el día 1 hasta el día que lleguemos a la eternidad. Y mire, ¿sabe? Primera de Pedro 5:8 me gusta mucho, porque dice: sé sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. La verdad, iglesia, que la guerra espiritual es un conflicto constante, invisible, ¿verdad? Invisible, que lidera, en este caso, las tinieblas. Y nosotros debemos entender este mundo espiritual, porque no es física, no es, ¿cierto?, con nuestras emociones, no es con nuestros pensamientos. Esto directamente ataca nuestra fe, y por eso Efesios 6, ¿cierto?, 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes. Incluso yo creo que Pablo aquí estaba como dándole diferentes autoridades, ¿verdad?, a estas presencias de tinieblas, ¿verdad?, a estos conflictos, a estos demonios de tinieblas que vienen a apagar la vida del creyente, quizá a complicar la vida del creyente. Y es aquí donde nosotros debemos tener fe, donde nosotros debemos activar esa fe de que el Señor está con nosotros, amén, que el Señor nos ha librado de la muerte, nos ha librado. Y eso vamos a hablar más adelante, que nosotros en esta guerra invisible tenemos victoria en las armaduras que el Señor nos da, amén. Tenemos victoria en nuestra fe, en creerle a Dios que Él estará con nosotros. Por eso es importante conocer, identificar con qué peleamos. Y nosotros tenemos que identificar que peleamos contra principados, potestades, gobernantes y huestes de maldad. Amén. Por eso Pablo aquí dirige al creyente, ¿cierto?, sobre la armadura de Dios, y en medio de la tempestad, iglesia, sin duda, en medio de toda esta guerra invisible que no conocemos, ¿verdad? Esta guerra que quizá nos parece difícil de entender, o a veces le preguntamos a Dios a dónde nos quiere llevar, ¿verdad? Aún en medio de todo eso, Él siempre se va a glorificar en nuestro
favor. Amén. ¿Saben? La guerra espiritual, iglesia, tiene etapas. Amén. Y aunque son invisibles, nosotros vamos a aprender en las próximas clases de esas etapas. Primero tenemos que identificar el campo de batalla. ¿Qué estamos viviendo en este momento? ¿Estamos luchando contra alguna enfermedad? ¿Estamos luchando contra los pensamientos? Porque la peor batalla es nuestra mente, en un espacio, una atmósfera distinta. Estamos luchando con algo personal, estamos luchando con un pecado que no hemos podido soltar, estamos luchando quizá con lo externo que nos rodea. Cada día este mundo está cambiando constantemente, este mundo está viviendo constantemente cosas distintas a lo que la palabra de Dios nos enseña. O sea, hoy sabemos que a lo bueno le llaman malo y lo malo le llaman bueno. Se está cumpliendo Mateo 28 hace muchísimo tiempo, y entonces nosotros tenemos que aprender a identificar, a ser honestos, iglesia, con nosotros, a entender cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, y tener esa voluntad, ese dominio propio, ¿verdad? ¿Para qué? Pregúntase ¿para qué? Para que nuestra fe no mengue, ¿sabe? Debemos ser persistentes, debemos poder seguir, y sabemos que no va a ser fácil, que es complicado, pero Dios está con nosotros, amén. Dios es el que nos guía, el que nos protege, el que nos guarda, el que nos levanta. Y bueno, después vamos a hablar de la cruz, esa es la última clase, cómo nos libramos, ¿cierto? Y los beneficios de aquella cruz, ¿cierto? Donde Él fue crucificado. Y las armaduras, ¿verdad? Que el Señor nos enseña en Efesios. Mire, en Efesios 6:13 sigue las armaduras. Efesios 14-17 también habla de que nosotros debemos asumir una actitud también agresiva contra el enemigo, ¿cierto? De lucha, de resistir, de tomar una posición. Porque recuerda que Satanás vino como ladrón, ¿verdad? Para hurtar, matar y destruir. Y eso es lo que Él busca en nuestras vidas. Pero sin embargo, nosotros ordenamos nuestros pensamientos, ordenamos quizá ese día a día para poder seguir leyendo la palabra de Dios, para seguir entendiendo la palabra de Dios. Vamos a ver que a través de ella vamos a tener victoria, vamos a poder perseverar. Pero en este tiempo, en estos tiempos difíciles, la verdad es que nos encontramos con una generación, iglesia, que no persevera. Y a veces, mire, yo les voy a contar así un testimonio breve. A veces creemos que ya no damos más, que no podemos resistir. Nos pasan cosas que a veces ni siquiera tienen explicación, y que nos pueden herir tan fuerte el corazón que creemos que no tenemos fuerza. Pero sin embargo, Él nos hace entender, nos hace saber que está con nosotros. Y en un tiempo determinado, que usted ya lo va a conocer en el próximo libro que vamos a lanzar, Promesa 42, yo estuve en esa guerra espiritual casi 2 años, una guerra pero tremenda, que usted va a conocer en ese libro, donde no podía avanzar y no podía salir. Venía una cosa tras otra, y sin embargo el Señor, cada vez que hablaba a nuestra vida, cada vez que hablaba a través de su Espíritu Santo, decía: resiste, no hagas nada, solo resiste. Y ahí nos damos cuenta que el Señor está probando nuestra obediencia, ¿cierto? Nuestra fuerza y el poder resistir y no soltar el propósito de la promesa, amén, que hay en nuestra vida. Y realmente, iglesia, perseverar requiere sacrificio, requiere esfuerzo, requiere lágrima, requiere disciplina, entrega. Y así, de la única manera que somos capaces de resistir es entendiendo que el Espíritu Santo, que el Señor que servimos, que el Señor que tanto anunciamos, ¿verdad?, está con nosotros. Amén. Estos días le escribía al grupo de IDR, donde le hablaba el costo de la obediencia. Y a veces quizás tú estás pasando
una dificultad, estás pasando un problema, estás pasando una prueba, estás pasando opresión, estás pasando escasez, estás pasando enfermedad, estás pasando soledad, sobre todo en este país que pasan tantas cosas, es un movimiento distinto a lo que son nuestros países, hay una frialdad tan distinta, hay un mecanismo, ¿verdad?, de trabajar, de vivir el día a día tan apresurado que no nos quedamos quietos y este domingo nosotros podíamos escuchar a uno de los pastores donde nos congregamos que no nos quedamos quietos para ver y entender los beneficios que nos trae la cruz. Mire qué lindo es el Señor. O sea, sabemos que vamos a vivir guerra, sabemos que vamos a vivir propósito, pero nosotros debemos entender que en Cristo Jesús tenemos victoria garantizada. Y eso es lo que el Señor nos va a enseñar en esta clase. ¿Sabe? Cuando estuve leyendo el año pasado, hay instrucciones para ir a la guerra, incluso en Deuteronomio 20, del 1 al 4 más o menos, ¿cierto? Hay una instrucción donde habla este capítulo de las instrucciones que deben hacer y las conductas, ¿cierto? Donde Israel se estaba preparando contra su enemigo para poder enfrentarlo. Y en estos capítulos, digamos, enseña que lo más importante es la relación entre Dios y su pueblo, más allá de la ley, más allá de las condiciones, más allá de lo que estaba por suceder, había un pacto de obediencia y lealtad, ¿cierto? Y Deuteronomio 20 habla de cómo salimos a la guerra. Mire, dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos, carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor por ellos, porque Jehová, iglesia, tu Dios, está contigo, en cual te sacó de la tierra de Egipto. Mire, recordando la posición nuestra en el Señor. Aquí estamos hablando de cuando salimos a la guerra. Dice, y cuando os acercáis para compartir y se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en la batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni azoréis, ni tampoco os desalientes delante de ellos, porque vuestro Jehová, nuestro Dios, aleluya. Mire, dice, Dios va con nosotros para pelear con nosotros por vuestros enemigos y salvarnos. ¿Sabe? Este pasaje, anote ahí, Deuteronomio 20, del 1 en adelante. Este pasaje habla de la posición que tenemos en Dios. Hay recordándonos que vamos a tener guerra, que vamos a tener que enfrentarnos contra el enemigo, pero tenemos que tener una dependencia absoluta de nuestro Dios. Y 3 razones creo que son importantes en estos pasajes que acabo de compartir. Es que primero, no tengas miedo. Dios va a pelear contigo. Dios va a pelear por ti, amén. No te desanime. ¿Y cuántas veces, iglesia? Esa es una de las dificultades constantes que tenemos en el camino como cristiano, el desánimo, amén. El desánimo y el miedo. Primero, el miedo paraliza. El desánimo es tan impredecible, la verdad. El desánimo cambia hasta el rumbo, digámoslo así, de nuestra vida. Y tenemos que entender que por eso Pablo también habla del dominio propio. Cuando nosotros controlamos nuestras emociones, cuando sujetamos nuestras emociones a Cristo, vamos a poder luchar contra el desánimo. Y bueno, y el punto 3, ¿cierto? Importante de estas 3 razones que hablan estos versículos que te leí, que no te acobardes, porque Dios te va a dar la victoria. Mire, y la palabra azoráis, que bueno, yo estaba leyendo la versión Reina Valera 1960, dice, significa hacer perder la serenidad de una persona. Mire, el Señor le está hablando, tranquilos, no se desesperen, tengan calma, tengan serenidad, tengan fe, porque yo estoy contigo y porque Jehová vuestro Dios, ¿cierto?, peleará contra nuestros enemigos. Por eso es importante identificar, iglesia, el campo de batalla. ¿Qué guerra espiritual
estás en este momento, yo creo que la primera clase de la guerra espiritual, ¿cierto? La introducción que hemos hablado en Efesios 6:12, donde Pablo le habla a la iglesia con qué hay una identificación, con qué estamos peleando, contra qué estamos peleando. Y ¿saben? Y Dios me llevó al Antiguo Testamento, porque en esta guerra hay que identificar el campo de batalla, cuándo salimos a la batalla, quién va con nosotros a la batalla, cuáles son las reglas de esta guerra. Porque siempre, iglesia, debemos aprender, ¿verdad? Debemos aprender que veamos lo que veamos, sintamos lo que sintamos. Aunque el panorama y el escenario de nuestra vida no sea lo más óptimo, le servimos a un Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y sabe, bíblicamente, cuando hablamos, el pueblo de Israel, ¿cierto?, ya estaba en Éxodo, había vivido esta batalla contra los caballos y carros. Dice que la Biblia define esto, los caballos, los carros, como poder. Imagínense quizás cuánto miedo podían haber tenido, porque estaban viendo estos caballos, estos carros, y quizás ellos estaban viendo indefensos en esta situación, en esta parte. Pero sin embargo, Dios permite estas guerras, ¿cierto? Permite la guerra espiritual que pueda estar viviendo, porque nos está preparando para el siguiente nivel. Amén. ¿Cuántos dicen que Dios te está preparando para el siguiente nivel? No podemos evitar el episodio del ataque, ¿verdad? No podemos quitar esa escena de nuestra vida. Pero ya sea cual sea la batalla contra nosotros, contra tu familia, contra tu ministerio, nuestro enemigo, ¿cierto?, está vencido, porque hay poder en Cristo Jesús. Y eso lo vamos a hablar más adelante. Hay poder, y tenemos que tener poder y convicción de que a pesar de todo lo que nos pueda estar pasando, nuestra fe sigue intacta. Por eso yo hablaba que esta generación era una generación que no resistía, era una generación que soltaba el propósito, que soltaba, ¿verdad?, lo que el Señor había preparado, porque no aprendía a identificar primero la guerra espiritual, porque no tenía voluntad para poder vivir la voluntad de Dios, porque no persistía, porque su fe menguaba, y además porque no tenía control, ¿cierto?, sobre sus emociones. Por eso viene el desánimo, por eso viene el miedo, por eso viene las crisis de pánico, por eso viene la depresión, por eso viene el sentirse culpable y tantas cosas más. Sin embargo, el Señor nos está hablando de que cuando nosotros vamos a salir a la guerra, cuando nosotros nos convertimos al Señor, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador, constantemente vamos a estar en una guerra espiritual, porque Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Siempre va a haber una atmósfera espiritual de la tiniebla que quedará apagar tu luz, que quedará detener tu propósito, detener tu asignación, la que el Señor, ¿cierto?, te dio desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de tu madre, que te conoce, ¿verdad?, que te ha creado. Entonces vamos a entender que nosotros, iglesia, debemos estar preparados para la guerra. Amén. Yo no sé si ya me pasé. Ya estoy casi en el tiempo y he dicho la mitad. Pero bueno, no tengas miedo, no te desanime, no te acobardes, porque el Señor está con nosotros. Amén. Estoy identificando la batalla, estoy identificando lo que estoy viviendo. Ante cualquier adversidad, iglesia, ante cualquier cuadro que pueda estar viviendo, ante cualquier pecado, ante cualquier angustia, ante cualquier tormenta, ¿cierto? Debemos saber que tenemos que vencer con el poder de nuestro Señor. No vamos a evitar, el Señor no te va a evitar el proceso, no te va a evitar la dificultad ni la opresión, pero sin embargo podemos decirle un no rotundo a Satanás, porque sabemos que Él es el dueño de nuestra vida, Él nos guía y Él va a ganar nuestra batalla, ¿cierto? Nuestra batalla para seguir perseverando. Amén. De seguro, iglesia, cuando salgas de esta guerra espiritual, ¿cierto?, de esto que puedas estar viviendo, de esto que puedas estar sintiendo, de esto que dice: Señor, esto no lo veo, porque las guerras son invisibles y no puedes tener
claridad en cada cosa. Hay veces, no sé si te pasa, iglesia, porque no creo que sea la única, a veces uno duerme y descansa y pareciera que te levantaste al otro día y no descansaste nada ni dormiste. Me pasa mucho a mí porque duermo muy poco y estoy siempre orando por muchas listas que nos llegan. Y mira, iglesia, a veces también tenemos guerra en los sueños, en el sueño. Por eso es importante esa conexión con el Señor. Por eso es importante esa relación con el Espíritu Santo. Por eso es importante aprender a identificar con lo que estamos batallando. A veces no entendemos en el proceso cuando viene una prueba y otra y una. Hay pruebas, iglesia, que sinceramente te desgarran el corazón. Y uno le dice, Señor, ¿otra vez algo así? Señor, ¿qué es esto? Y uno le hace preguntas tan complicadas a Dios. Sin embargo, Dios las va a permitir. ¿Para qué? Para sacar lo mejor de ti, el mejor aceite, la mejor convicción, el mejor compromiso, el mayor nivel de fe, iglesia. De seguro el Señor sacará el mayor nivel de fe. Va a sacar tu obediencia a su palabra, a mandamiento, a sus principios, ¿verdad? Va a sacar una mujer y un hombre lleno de la presencia, porque tú, iglesia, en este momento que estamos hablando y vamos a hablar de esta guerra espiritual, vas a tomar la decisión de creerle a Él, solo a Él, y vas a declarar sobre tu vida, ¿verdad? Vas a declarar que en Cristo tenemos victoria garantizada. Amén. Cuando dicen amén. Yo sé que ya nos queda poco tiempo y quiero que allí donde te encuentres, quiero que cierres tus ojos y le digas, Señor, gracias por traerme esta palabra, por recordarme que a veces tengo que prepararme para la batalla, que estamos en guerra espiritual desde el día 1 hasta el día que tú vengas con nosotros, porque esta tierra está, cierto, gobernada por principales huestes de maldad, por principado, por el príncipe de las tinieblas, y sin embargo, en tu amor, misericordia, Señor, tú nos has cubierto, nos has mantenido quizás con vida, nos has mantenido sanos, nos has mantenido creyendo y confiando, y aunque nuestro cuerpo se agobie, nuestra mente se agobie, nuestras emociones se destruyan, sabemos que en ti tenemos victoria garantizada. Señor, activa la fe de tu iglesia, activa la fe de cada hermano, de cada hermana representada a través de estos mensajes, a través de los audios de esta temporada de Podcast Mi Identidad. Activa, Señor, eso que está muerto, que pueda vivir en la vida espiritual de cada uno, entendiendo los tiempos, entendiendo que el Señor, cuando viene guerra espiritual, cuando viene estos procesos, esta dificultad, estos desiertos, es porque nos quiere llevar a un nuevo nivel de fe, a una fe inquebrantable, a una fe que no se vende, a una fe que transforma, a una fe que libera, a una fe que cambia vida, a una fe que puede cambiar una ciudad, que puede cambiar una nación y las naciones de la tierra. Yo lo he creído del día 1, Señor, que tú eres el Dios que transforma, el Dios que liberta, el Dios que quita la cautividad, Señor, para traer libertad. Por la sangre de Cristo hemos sido redimidos, por la sangre de Cristo hemos sido perdonados, hemos sido salvos. Y lo hemos creído, Padre amado, celestial, desde el día 1, aún siendo personas imperfectas, aún siendo personas que nos equivocamos, aún siendo personas que quizás, Señor, te pedimos perdón porque nos desanimamos, pero esto se trata de las almas que necesitan saber que hay un Cristo que salva, que sana, que lava, que limpia y que transforma vida en el nombre de Jesús. Y es el único que ha venido a este mundo a transformar y salvar vida, y ese nombre es Jesucristo. Así que yo bendigo a nuestras iglesias, a nuestros grupos, a todos los países que nos escuchan en la distancia. Les abrazo y seguimos orando, iglesias, por la plataforma de YouTube, por la plataforma de las páginas web, por las redes sociales, que siempre hemos tenido ese acoso constante, que nos hackean, que nos envían mensajes desagradables, mensajes de amenaza, tantas cosas. Señor, creemos que nos levantaste en este tiempo para poder glorificar tu nombre, para poder decir que tú transformaste mi vida, que es un testimonio vivo en nuestra vida, que hemos seguido estos años creyendo que tú cambias la identidad de la persona, que tú sanas cada enfermedad, que tú das aliento de vida en aquellos que hemos aceptado a este Dios como nuestro único Salvador. Así que oramos por esas redes sociales para que se mantengan activas, para que se puedan distribuir aún más todavía en Miami. Oramos
por todos los proyectos que tú ya tienes, Señor, escrito para nosotros, creyendo y sabiendo, Señor, y convencida que lo haremos bajo tu voluntad siempre, Padre, no para que el hombre sea visto, no para que el hombre traiga fama, sino más bien para mostrar la gloria en ese Dios que servimos. Así que oramos por esos proyectos del 2026, porque sabemos que cuando levantamos nuestra voz para testificar que Cristo salva, que Cristo vive en nosotros, será, Señor, la pesca de almas más grande, Señor, en nuestra vida, creyendo y confiando que el testimonio es el que transforma, mostrando a Dios de esa forma simple, sencilla, pero directa al corazón de quien necesita. Bendecimos la iglesia de Chile, bendecimos la iglesia, ministerio, identidad de reino, Señor, donde están nuestros pastores, nuestros discípulos, nuestros líderes, Señor, nuestros mentores, como también bendecimos la iglesia, Señor, que nos ha acogido en este tiempo, en este lugar, a los líderes y pastores que han abierto puertas, Señor, en diferentes plataformas. Bendecimos porque creemos que la iglesia de Cristo es la que está bajo el cielo y el púlpito de cada líder, de cada pastor, es toda la tierra. Así que bendigo este audio, Señor, y declaro todos los audios que siguen, Señor, que van a transformar vida de todo aquel que escucha, Señor, a través de mi voz, que es tu mensaje. En el nombre de Jesús lo declaro. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Guerra espiritual, clase 1. Vamos, que nos quedan 4 y vamos a aprender a identificar algunas cosas más y las armas con las cuales debemos pelear esta guerra espiritual. Te bendigo, iglesia. Recuerda, cada martes a partir de las 8 de la mañana, hora Chile, y 7 de la mañana, hora Miami. Yo sé que nos escuchan en diferentes países, en diferentes horarios. Abrazamos esos lugares y creemos que siempre seremos iglesia para ti de bendición. Así que besos, abrazos, bendiciones y nos escuchamos en un próximo episodio. Bye bye.